Hola, ¿listos para una inmersión profunda en el poder de la reputación? Por supuesto. Nos has enviado una colección fascinante de textos, Sí. extractos de un libro sobre poder, Interesante. una fábula clásica Clásica. y relatos históricos. Veo. Parece que quieres entender cómo la reputación puede ser usada, Wow. defendida Sí, e incluso convertida en un arma. es un tema fascinante. Ya. Lo interesante es cómo estas fuentes, Ajá. aunque distintas, convergen en un punto. ¿Cuál? La manipulación de la percepción, Interesante. ya sea fábulas o en figuras históricas. Entiendo. Este principio es atemporal. Exacto. Es atemporal. Descifremos estas ideas Me parece bien. y veamos cómo comprender la reputación puede ser una herramienta tan poderosa. De acuerdo. Empecemos con la ley número 5. Bien. Donde se afirma que la reputación es la base del poder. Es fundamental, Un buen nombre intimida sin duda. y te ayuda a vencer. Claro. Pero si se daña, te expones al ataque. Es como un castillo, ¿no? Interesante. El texto advierte que debemos defender nuestra reputación con uñas y dientes, Ya veo. convertirla en una fortaleza. Una fortaleza. Pero no se trata solo de proteger la nuestra, sino también de saber cómo atacarla del enemigo. Aquí es donde entra la manipulación. Exactamente. Debilitar la reputación del oponente Taja. para que la opinión pública haga el resto. Exactamente. Y esto no es exclusivo de la antigüedad. No, no. Piensa en las campañas políticas modernas, Claro. donde se ataca la imagen del rival para debilitarlo, Manipulación pura ¿verdad? para obtener ventaja. Es cierto, pura y dura. A veces parece que la política actual se inspira demasiado en Maquiavelo, Un poco sí. pero para entender las consecuencias de una mala reputación, Ajá. tenemos la fábula del burro en observancia de la ley. ¿Te refieres a la fábula donde culpan al pobre burro por la peste, Esa misma. a pesar de que su culpa fue mínima? Me impresionó la injusticia. El burro se convierte en chivo expiatorio Claro. por su baja posición social. Es un ejemplo claro de cómo una reputación débil te convierte en blanco fácil, Exacto. aunque no seas el culpable principal. Entiendo. Te pueden manipular y culpar fácilmente. Claro. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde te han juzgado injustamente Sí. por la imagen que los demás tienen de ti? Claro. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. A todos. Por eso es tan importante cultivar una buena reputación. Es fundamental. Pero también ser conscientes de cómo la nuestra puede influir Claro. en la forma en que percibimos a los demás. Totalmente. No se trata solo de ser bueno o malo, No. sino de entender cómo la percepción, la nuestra y la de los demás, Exacto. juega un papel crucial en las relaciones de poder. Sin duda. Y hablando de poder, Mm. la historia de Chucolián en Observancia de la Ley Sí. nos muestra el lado positivo. El lado positivo. Un ejemplo de cómo una reputación bien construida puede ser increíblemente útil. Ah, sí. El dragón dormido, ¿Recuerdas? que ahuyentó a un ejército entero, Increíble. usando solo su reputación. Repulsiva. Una situación imposible, Imposible. que resolvió con maestría. Con maestría. Para quienes no conocen la historia, Claro. ¿podrías contarnos un poco más? Imagina esto. Dina, superado en número por el ejército de Simayi, Ya veo. hace algo inesperado. ¿Qué hizo? En vez de preparar una defensa, Yeah. abre las puertas de la ciudad Wow. y se sienta en la muralla a tocar el laúd. ¡Qué audacia! Cualquiera pensaría que había perdido la cabeza. Lo parece, Apuesto a que Sima Yi se sorprendió al ver esa escena. por supuesto. Sorprendido. Pero no era locura, era estrategia. ¡Qué estrategia! Liang conocía la reputación que había cultivado durante años, ¿Y cuál era? la de una estratega brillante Brillante. e impredecible. Ya veo. Yepe, a pesar de tener la ventaja, se aterrorizó al ver a Liang tan tranquilo. Debió pensar que era una trampa muy elaborada, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué hizo al final? El miedo a la reputación de Liang fue más poderoso que cualquier arma. Increíble. Sima, Sí. viendo que había una trampa, Claro. ordenó la retirada inmediata de sus tropas. La percepción puede ser más poderosa que la realidad. Sin duda. Si tienes una buena reputación, Exacto. incluso tus enemigos más fuertes lo pensarán 2 veces antes de enfrentarte. 2 veces. Es como si la reputación actuara como un escudo invisible. Sin duda. Pero es crucial analizar cómo se construye Claro. y se utiliza esa reputación.
por supuesto. Las historias de Chocolian. Sí. De P.T. Barnum, Interesante. de Interpretación e Interpretación T, Exacto. nos ofrecen perspectivas interesantes sobre esto. Sobre esto. ¿Te sorprende que comparemos a un estratega militar con un empresario del espectáculo? Un poco, sí. ¿Qué tienen en común estas figuras tan diferentes? Buena pregunta. Uno era un genio militar. Y el otro, un maestro del entretenimiento. ¿Ambos manipularon la percepción para lograr sus objetivos? Ya veo. Liang, Sí, a través de estrategias ingeniosas, ingeniosas. incluso engaños, Engaños. se consolidó como un estratega invencible. Invencible. Alguien a quien no se debía De subestimar. acuerdo. Su reputación se basó en logros reales, Mm. pero también en la manipulación de la información. Y Burnham. Barnum. Él no tenía la misma fama al principio. No. ¿Cómo construyó su reputación? Cierto. Cierto. Al principio, Barnum carecía de una reputación sólida, Entiendo. lo que le dificultaba alcanzar sus objetivos. Y entonces, En el caso de la American Museum, Ajá. se vio superado por la reputación del Piles Museum. ¿Qué crees que hizo Burnham para superar este obstáculo? Lo superó. Siendo un maestro del espectáculo. Un maestro. Me imagino que utilizó alguna estrategia ingeniosa para cambiar las tornas a su favor. Exactamente, ¿qué hizo? En lugar de rendirse, Barnum atacó la reputación de su competencia. atacó la No reputación. recurrió a calumnias, Ya veo. sino que sembró dudas sobre la solvencia del Piles Museum, Entiendo. creando incertidumbre en el público. Eso es muy astuto. Astuto. Plantar la semilla de la duda. Sí. Pues es mucho más efectivo que un ataque directo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque una vez que la duda se instala, es difícil erradicarla. Ya veo. El P.D.'s Museum, Sí, al verse obligado a defenderse, entiendo. cayó en la trampa de Barnum, ¿Y qué pasó? quien aprovechó para adquirir el museo. Es fascinante cómo la construcción de la reputación tiene un lado oscuro. Oscuro. No se trata solo de ser virtuoso, No. sino de saber manejar la percepción pública. La percepción. Incluso si implica debilitar la imagen de otros. Exactamente. Estos ejemplos nos muestran que la reputación se puede construir Construir y utilizar de diversas maneras. a través de logros, Sí, engaños, engaños. e incluso atacando la reputación ajena. Ajena. Y esto nos lleva a las claves para el poder. A las claves. Aquí encontramos consejos más concretos sobre cómo manejar nuestra propia reputación. Más concretos. Perfecto. Concretos. Si la reputación es tan valiosa, Tan valiosa. ¿cómo la protegemos y la usamos a nuestro favor? Buena pregunta. ¿Qué nos dice esta fuente? Lo primero. Dime. La gente juzga por las apariencias. Las apariencias. El texto lo dice claramente. ¿Qué dice? Las apariencias son el barómetro que utilizamos para juzgar a los demás. Interesante. Por lo tanto, Ajá. la gestión de la reputación es crucial Crucial. para controlar la narrativa que se crea sobre nosotros. Es como construir una imagen pública favorable. Favorable. Pero ¿cómo evitamos que se deteriore o que la ataquen? Otra buena pregunta. Debemos estar constantemente a la defensiva. La fuente nos habla de Mitusia para ilustrar esto. ¿Quién es Mitusia? Un hombre virtuoso Ajá. que vio sus acciones mal interpretadas En y usadas en su contra. su contra. Cuando su reputación fue dañada. ¿Qué pasó con Mitusia? Te lo cuento. Me intriga cómo las buenas acciones pueden distorsionarse cuando la imagen pública está en juego. Mitusia era un cortesano chino, ¿Chino? conocido por su bondad. En 2 ocasiones, Ajá. sus acciones fueron interpretadas como muestras de afecto al gobernante. ¿Qué acciones? Cuando usó el carruaje real para ver a su madre enferma y cuando compartió un durazno con el rey. Ya veo. A simple vista, ¿Qué? parecen gestos nobles, ¿verdad? Sí, completamente. Nobles. Difícil imaginar cómo alguien podría tergiversarlos. Pero un cortesano envidioso, Envidioso. buscando dañarlo, Dañarlo. presentó estas acciones como arrogantes y deshonestas. Deshonestas. El gobernante, Ajá. influenciado por los rumores, Los rumores. empezó a ver a Mitusia con recelo. Es sorprendente cómo la percepción puede cambiar. La percepción Lo que antes se alababa, se alababa. ahora se castiga. Se castiga. ¿No te parece que esto refleja la fragilidad de la reputación? Exactamente. Incluso cuando se basa en buenas acciones. La historia de Mitusia nos enseña que no basta con actuar correctamente, Entiendo. sino que es vital proteger. Proteger.
y cultivar nuestra imagen. Nuestra imagen. La reputación es frágil Frágil. y vulnerable a la manipulación, Vulnerable. por lo que debemos estar preparados para defenderla. Entonces, la reputación no se construye solo con buenas acciones, No. sino con una gestión estratégica de la percepción pública. Estrategia. ¿Y qué más nos dice la fuente sobre cómo proteger nuestra reputación? Para comprender la importancia de protegerla, Ajá, la fuente usa una metáfora. una metáfora. La reputación como un tesoro de diamantes y rubíes. Interesante. Imagina un cofre rebosante de joyas preciosas. Me encanta esa metáfora. ¿Verdad? Que representa tu imagen pública. Tu imagen. ¿Qué harías para protegerlo? Protegerlo. Mantenerlo a salvo. Real. Pulirlo para que brille. Y por supuesto defenderlo de cualquiera que quiera robarlo. Exactamente. Debemos cuidar ese tesoro. Pulirlo constantemente. Constantemente. Y asegurarnos de que esté a salvo de quienes quieran robarnos nuestro valor. Robarnos el valor. ¿Qué te parece esta imagen? Poderosa, Te ayuda a visualizar la importancia de la reputación. sin duda. Es una imagen poderosa que nos recuerda que la reputación es algo que debemos construir Y defender con esmero. con esmero. Pero, ¿qué pasa con aquellos que deciden ignorar por completo la construcción de su imagen pública? Es una estrategia válida. La fuente menciona en invalidación Sí, que descuidar la reputación puede crear una imagen de arrogancia, arrogancia. como en el caso de Oscar Wilde. Es interesante. Pero no es aconsejable en una sociedad que se basa en la percepción social. Elegir ignorar la reputación es arriesgado. Arriesgado. Puede funcionar para unos pocos. Unos pocos. Es crucial ser conscientes de cómo nos perciben los demás. Así es. Incluso la indiferencia hacia la opinión pública es una elección que moldea nuestra imagen. Una lección. Es como si dijéramos, ¿Qué? no me importa lo que piensen de mí, Ya veo. pero es actitud Es actitud en sí misma. en sí misma. Ya es una forma de gestionar la percepción, La percepción. aunque sea de forma inconsciente. De consciente. Entonces, al final, se trata de encontrar un equilibrio. Equilibrio. No podemos vivir obsesionados con la opinión ajena, No. pero tampoco podemos ignorar nuestra reputación. Exacto. La clave es comprender que la reputación es una herramienta poderosa Poderosa. que podemos usar a nuestro favor, A nuestro favor. pero que requiere cuidado Cuidado. y atención constante. Constante. Hablando de usarla a nuestro favor, Mm. ¿qué nos dice la fuentes sobre atacar la reputación de otros? Atacar. Como vimos con Barnum, Barnum. a veces es necesario debilitar la imagen del oponente. A veces Aspandis advierte sobre los peligros de ir demasiado lejos en estos ataques. Demasiado lejos. Aunque atacar a alguien con menos poder que nosotros Menos poder. Puede ser efectivo a corto plazo. A corto plazo. Debemos ser cautelosos Cautelosos. y evitar la venganza mezquina. La venganza. ¿Recuerdas la historia de David y Goliat? Claro. A veces el más débil puede vencer al gigante, Al gigante. especialmente si sabe cómo usar la reputación como arma. Como arma. Tienes razón, Razón. pero ¿por qué es tan importante ser cauteloso al atacar la reputación de alguien? Importante. Un ataque desmedido nos puede perjudicar. Precisamente. El caso de Thomas Edison, Ese. mencionado en la fuente, Ah, ilustra cómo un ataque a la reputación puede volverse en contra. contraproducente. Edison, queriendo desacreditar a Nikola Tesla y su sistema de corriente alterna, Interesante. llevó a cabo una campaña que terminó dañando su propia imagen. ¿Qué hizo Edison exactamente para atacar la reputación de Tesla? Te lo cuento. ¿Y por qué la corriente alterna era una amenaza para él? Edison, defensor de la corriente directa, se sintió amenazado por el éxito de la corriente alterna de Tesla. Entiendo. Para desacreditarla, intentó presentarla como peligrosa, Peligrosa. incluso ejecutando animales en público. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Eso suena a una táctica cruel y desesperada, Lo fue. y no se detuvo ahí. No. Edison logró que se usara corriente alterna en la primera ejecución en silla eléctrica, esperando que el resultado fatal reforzara la idea de que era peligrosa. Es increíble cómo la competencia puede llevar a la gente a tomar decisiones tan drásticas. Increíble. ¿Logró Edison su objetivo? No. Desacreditó a Tesla y su sistema. No. ¿Qué pasó? La ejecución fue un espectáculo espantoso Espantoso. que conmocionó al público. Al público. La brutalidad, Y en vez de perjudicar a Tesla, terminó dañando la reputación de Edison. es una lección para todos. Para todos. Cuando atacamos la reputación de alguien, Sí,
La tensión puede volverse nuestra contraria. En nuestra contra. A veces, la venganza o la ambición nos ciegan Ciegan. y nos llevan a cometer errores Errores. que terminan perjudicándonos más que nuestros rivales. Exactamente. La fuente recomienda ser sutiles al atacar. Sutiles adonas a sátira. Sátira, Y el humor irónico. para debilitar al oponente sin parecer vengativos. Vengativos. Como un león jugando con un ratón. Un león. Un exceso de fuerza puede ser contraproducente. Contraproducente. De acuerdo. Acuerdo. Ambos ataques frontales. Frontales. Es mejor ser más astuto. Más astutos. Usar la ironía Y el humor. para sembrar dudas Budas. y debilitar la imagen del oponente. Sutilmente. Precisamente. Precisamente. La clave está en ser estratégicos Los estratégicos. y evitar la ira o la venganza desmedida. Desmedir. Recuerda, la reputación es un juego delicado Delicado. que requiere paciencia, Paciencia. astucia y una comprensión profunda de la psicología humana. Piensa en las veces que has visto a alguien intentar destruir la reputación de otro. Destruir. ¿Qué estrategias usaron? ¿Qué estrategias? ¿Fueron efectivas Efectivas. o terminaron dañándose a sí mismos? Dañándose. Es una pregunta interesante para reflexionar. Para reflexionar. Y hablando de reflexiones, Reflexiones. la fuente incluye una cita de Montaigne Montaigne. que resume la importancia de la reputación. La importancia. Todo lo demás es negociable. Pero es muy difícil que alguien acceda a compartir su fama o a ceder a alguien su reputación. Es una frase poderosa Poderosa, que nos recuerda que la reputación es algo personal y valioso. personal, Es la imagen que proyectamos al mundo al mundo. y por eso la defendemos con fiereza. Y como hemos visto en esta conversación, Esta conversación. la reputación es un arma de doble filo. Doble filo. Puede ayudarnos a alcanzar el éxito, El éxito. pero también puede ser utilizada en nuestra contra si no la cuidamos. Así es. Por eso es tan importante comprender los mecanismos de la manipulación Los mecanismos. y la percepción pública. La percepción Solo así podemos construir una reputación sólida sólida. que nos proteja Nos proteja. y nos ayude a alcanzar nuestras metas. Nuestras metas. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa Una pausa. y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hasta ahora. Hemos explorado la importancia de la reputación, No importancia. las diferentes formas en que puede ser manipulada Manipulada. y cómo protegernos de los ataques a nuestra propia imagen. A nuestra imagen. Ha sido un recorrido fascinante. Fascinante. En la próxima parte, La próxima. profundizaremos en las estrategias para construir Construir. y defender la reputación. Defender conceptos concretos. Consejos prácticos que Bien. podrás aplicar en tu vida. En tu vida. Estupendo. Estupendo. Así que no te pierdas la segunda parte Mm, de esta inmersión profunda, la segunda parte. donde seguiremos desentrañando los secretos de la reputación y el poder. Los secretos. Retomando nuestra conversación sobre la reputación como un tesoro, recordemos esa imagen del cofre, lleno de diamantes y rubíes, que representa nuestra valiosa imagen pública, para protegerlo de los ladrones que intentan dañarla. La fuente nos ofrece consejos cruciales. Me interesa saber cómo podemos aplicar esos consejos en la vida real. A veces las recomendaciones sobre la reputación pueden sonar un poco abstractas. Tienes razón. Por eso es importante aterrizar estos conceptos a situaciones concretas. La fuente destaca la importancia de la anticipación y la prevención, al igual que un buen general se prepara para la batalla, antes de que estalle la guerra. Debemos estar alerta a cualquier ataque potencial a nuestra reputación y desbaratarlos antes de que se propaguen. Ser proactivos en la defensa de nuestra imagen. Pero ¿cómo podemos anticiparnos a estos ataques? Debemos convertirnos en detectives de nuestra propia reputación. En cierto modo sí. Se trata de ser conscientes del entorno, de las personas que nos rodean y de las posibles amenazas a nuestra imagen. Por ejemplo, si sabemos que alguien está difundiendo rumores sobre nosotros, podemos tomar medidas para contrarrestar esa información negativa antes de que se extienda. Eso tiene sentido. Pero, ¿qué ocurre cuando el ataque ya se ha producido? ¿Cómo debemos reaccionar ante los comentarios difamatorios o los intentos de dañar nuestra reputación? Aquí entra en juego otro consejo importante de la fuente: mantener la calma y evitar reacciones viscerales. Si nos dejamos llevar por la ira o la desesperación, solo conseguiremos alimentar el fuego y dar más munición a nuestros detractores. No caer en la trampa de la defensa agresiva. A veces la mejor defensa es una buena ofensiva. Pero en este caso parece que la prudencia es la mejor estrategia. Exactamente. La fuente recomienda no mostrar inseguridad
o falta de confianza en nuestra propia reputación. Si reaccionamos con excesiva vehemencia a las críticas, damos la impresión de que tenemos algo que ocultar. La mejor estrategia es mantener la calma y responder con serenidad, demostrando que no nos afectan los ataques infundados. Es una postura difícil de mantener, especialmente cuando nos sentimos atacados injustamente. Pero entiendo la lógica. Proyectar seguridad y confianza en nosotros mismos. Precisamente, la fuente también nos advierte sobre los peligros de parecer desesperados en nuestra autodefensa. Si mostramos vulnerabilidad, nuestros enemigos aprovecharán la oportunidad para atacar con más fuerza. Entonces la clave está en mantener la compostura. Responder con inteligencia y no dar la impresión de que estamos a la defensiva, casi como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debe ser calculado para proteger al rey, nuestra reputación. Una excelente analogía. Y hablando de estrategias inteligentes, la fuente destaca una táctica particularmente efectiva para aquellos que tienen menos poder que sus oponentes: atacar la reputación del rival. Es interesante. Si tenemos menos poder, ¿cómo podemos utilizar la reputación como un arma eficaz? La clave está en comprender la dinámica del riesgo. Si nuestro oponente tiene una reputación más sólida que la nuestra, tiene mucho más que perder en un enfrentamiento público. En cambio, nosotros, al tener menos que perder, podemos permitirnos ser más audaces en nuestros ataques. Es decir, utilizar nuestra posición de desventaja como una ventaja estratégica. Si no tenemos mucho que perder, podemos arriesgarnos más en nuestra ofensiva. Exactamente. La fuente menciona el ejemplo de P.T. Barnum, quien al principio de su carrera utilizó esta táctica con gran éxito. Al no tener una reputación establecida, Barnum se atrevió a atacar la imagen de sus competidores más poderosos, logrando debilitarlos y obtener beneficios para sí mismo. Es una estrategia arriesgada, pero que puede ser muy efectiva en determinadas circunstancias. Sin embargo, la fuente también advierte sobre los peligros de ir demasiado lejos en estos ataques. Así es. Si bien atacar la reputación de alguien puede ser una herramienta útil, debemos ser conscientes de que la opinión pública puede volverse en nuestra contra si actuamos de forma deshonesta o cruel. Recordemos el caso de Thomas Edison, quien al atacar la reputación de Nikola Tesla, terminó dañando su propia imagen. Es cierto. La historia de Edison nos enseña que la venganza o la ambición desmedida pueden llevarnos a cometer errores que perjudican nuestra propia reputación. Y no solo eso. La fuente también menciona que una vez que hemos establecido una reputación sólida, es mejor utilizar tácticas más sutiles para defendernos de los ataques. En lugar de responder con agresividad, podemos recurrir al humor y la sátira para desarmar a nuestros oponentes y mostrar que sus ataques no nos afectan. Es un enfoque muy inteligente. Utilizar el humor como un escudo puede ser mucho más efectivo que una defensa agresiva. Nos permite mostrar confianza en nosotros mismos. Y al mismo tiempo, ridiculizar las acusaciones de nuestros detractores. Exactamente, la clave está en ser ingeniosos y encontrar el equilibrio adecuado entre la defensa y el ataque. No se trata de ignorar las críticas por completo, sino de responder con inteligencia y astucia, controlando la narrativa y protegiendo nuestra valiosa reputación. Me gusta esa idea de controlar la narrativa, al final. La reputación es la historia que los demás cuentan sobre nosotros. Y si podemos influir en esa historia, tenemos una gran ventaja. Sin duda. Y para influir en esa historia, necesitamos comprender la psicología humana, las motivaciones de nuestros oponentes y las emociones que mueven a la opinión pública. La reputación es un juego complejo, pero si aprendemos a jugarlo con inteligencia, podemos convertirla en una herramienta poderosa para alcanzar el éxito. Y hablando de éxito, creo que es un buen momento para retomar las citas que mencionamos al principio. Estas frases de grandes pensadores nos ofrecen una perspectiva más profunda sobre la importancia de la reputación. Me parece perfecto. Recordemos la cita de Friedrich Nietzsche. Es más fácil soportar una mala conciencia que una mala reputación. Esta frase nos revela la profunda influencia que la opinión pública tiene sobre nosotros, incluso a nivel psicológico. Es cierto, a veces nos preocupamos más por lo que piensan los demás que por nuestra propia integridad moral. La presión social puede ser abrumadora y la reputación se convierte en un escudo que nos protege del juicio ajeno. Y hablando de juicios, la cita de Baltasar Castiglione, autor del Corpesano, nos ofrece una perspectiva interesante sobre cómo la reputación puede influir en la percepción de nuestro valor. Es deseable que nuestro cortesano refuerce su valor inherente con habilidad y sagacidad, y se asegure de que, a donde quiera que vaya como desconocido, lo preceda su buena reputación. Es decir, la reputación nos abre puertas y nos facilita el camino hacia el éxito. Si tenemos una buena imagen pública, las personas estarán más dispuestas a confiar en nosotros y a brindarnos oportunidades. Exactamente. La reputación crea una expectativa positiva que predispone a los demás a nuestro favor. Es como una carta de presentación que nos precede y nos sella en el camino. Y para concluir esta sección,
Creo que la cita de Thomas Edison nos recuerda la fragilidad de la reputación y los peligros de la arrogancia. Hay una manera de protegerse contra la calumnia, y es vivir de tal forma que nadie crea en ella. Es una frase contundente, que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la coherencia entre nuestras acciones y nuestra imagen pública. Si vivimos de forma auténtica y honesta, será más difícil que las calumnias nos afecten. Es un consejo sabio que todos deberíamos tener en cuenta. La reputación no se construye solo con palabras, sino también con acciones. Si nuestras acciones son coherentes con nuestra imagen pública, estaremos mejor preparados para enfrentar cualquier ataque a nuestra reputación. Sin duda, la autenticidad es un valor fundamental para construir una reputación sólida y duradera. Y en la próxima parte, exploraremos cómo podemos utilizar este valor y otros principios éticos para crear una imagen pública que nos ayude a alcanzar el éxito, sin comprometer nuestra integridad. Perfecto. Estoy ansioso por seguir explorando este fascinante mundo de la reputación y el poder. No te pierdas la tercera parte de esta inmersión profunda, donde seguiremos desentrañando los secretos para construir una imagen pública poderosa y auténtica. Hemos hablado de cómo la reputación puede usarse para manipular, pero también debemos recordar que su construcción y uso deben guiarse por la ética. Alcanzar el éxito a costa de nuestra integridad no tiene sentido. Estoy de acuerdo en la reputación. Al final, refleja quiénes somos. Si construimos una imagen falsa tarde o temprano, se derrumbará. Exacto. La autenticidad es la clave para una reputación sólida y duradera. Las personas detectan la falsedad y una vez que pierden la confianza, recuperarla es muy difícil. Entonces, ¿cómo construimos una reputación auténtica que refleje nuestros valores y nos ayude a tener éxito de forma ética? La fuente nos da algunas pistas. Primero, identificar nuestras fortalezas genuinas, lo que nos hace únicos y valiosos. Esa cualidad, ya sea la creatividad, la perseverancia o la empatía, se convierte en nuestra tarjeta de presentación y nos ayuda a destacar. Es decir, enfocarnos en el que realmente hacemos bien y desarrollar esas habilidades para construir una base sólida para nuestra reputación. Precisamente no se trata de inventar una personalidad o fingir ser alguien que no somos, sino de potenciar nuestras virtudes genuinas y usarlas como base de nuestra imagen pública. Y una vez que identificamos nuestras fortalezas, ¿cómo las usamos para construir una reputación auténtica? La fuente nos recuerda la importancia de la coherencia entre nuestras acciones y nuestra imagen. Si queremos ser conocidos por nuestra honestidad, debemos actuar con integridad en todo momento, incluso en situaciones difíciles. Esa coherencia refuerza nuestra autenticidad y genera confianza. Vivir de acuerdo con los valores que queremos proyectar, no podemos pretender ser honestos si nuestras acciones demuestran lo contrario. Exacto, la autenticidad no se finge, es una forma de vida que se refleja en cada decisión y acción. Hablando de acciones, la fuente también destaca la importancia de ser proactivos al construir nuestra reputación. No podemos esperar que el éxito llegue, solo debemos tomar la iniciativa y buscar oportunidades para demostrar nuestro valor. Así es, debemos ser los arquitectos de nuestra propia imagen, crear oportunidades para mostrar nuestras habilidades y conectar con personas que pueden ayudarnos a lograr nuestros objetivos. No podemos ser pasivos, debemos tomar las riendas de nuestra carrera y buscar activamente oportunidades para destacar. Exactamente. La reputación no se construye solo con talento, sino también con esfuerzo, dedicación y una actitud proactiva. Creo que esta es una excelente reflexión para concluir nuestra inmersión profunda. Hemos explorado la reputación desde diferentes ángulos, comprendiendo su poder, sus peligros y la importancia de construirla de forma ética y auténtica. Ha sido un viaje fascinante que nos ha permitido entender cómo la reputación puede ser una herramienta poderosa para alcanzar el éxito siempre que la usemos con sabiduría e integridad. Y para terminar, me gustaría compartir una última reflexión. A lo largo de nuestra conversación, hemos visto cómo la reputación puede ser manipulada, distorsionada y utilizada para fines egoístas. Pero también hemos aprendido que la autenticidad, la coherencia y la integridad son los pilares de una reputación sólida y duradera. Sin duda, al final, la reputación no es solo una imagen que proyectamos, sino un reflejo de quiénes somos. Si cultivamos la autenticidad y actuamos con integridad, nuestra reputación será un activo invaluable que nos ayudará a alcanzar el éxito y a construir relaciones sólidas y duraderas. Un mensaje poderoso para cerrar esta inmersión profunda. Recuerda, la reputación es un tesoro que se construye con tiempo, esfuerzo y coherencia entre acciones y valores. Protege ese tesoro, pule sus joyas con autenticidad y úsalo con sabiduría para alcanzar tus metas sin comprometer tu integridad. Hasta la próxima.